Tilde, la oportunidad de dar, gracias a este compromiso que he adquirido con vosotros, una vuelta al tema de los duelos en la adolescencia y sus fundamentos teóricos y sus consecuencias clínicas. Y digo duelos, pues creo que hay que distinguir, por un lado, los duelos estructurales que se producen en este momento lógico de la constitución subjetiva, momento donde se elige la posición frente al amor y al goce, y por otro, los duelos por pérdidas reales que suelen producirse en relación a las personas importantes del entorno y que ya sabemos que no son sin consecuencias. Esta consideración implica que el psicoanálisis, a diferencia de otras disciplinas, no se limita al instante de ver, ni pretende comprender. Requiere un momento de concluir que atrape lo real en juego sin confundirlo con los signos, que podríamos llamar los semblantes, que se producen en las problemáticas concretas que tocan desde lo subjetivo a lo familiar, pero también a lo social y a lo político de los adolescentes. Concluir implica la salida de esa adolescencia a nivel simbólico, pues cuando un sujeto encuentra algo que da sentido a su vida, es porque conecta de alguna manera con algo de su singularidad. Transitar los duelos estructurales de la adolescencia y las pérdidas reales en el contexto adolescente lleva aparejada una enorme soledad para ellos. Y hay que preguntarse en qué se apoyan y qué soluciones encuentran los jóvenes frente a la angustia en una sociedad con escasez de relatos e ideales compartidos entre generaciones, pero en cambio con una oferta identificatoria compleja debido a los medios de comunicación y a las redes sociales. Yo creo que esto va a salir en el debate seguro. Como dice Jacques Alain Miller, hoy el saber está en el bolsillo, ya no es el objeto del otro. Esta alusión al saber está en el bolsillo naturalmente alude a los móviles, porque los muchachos, y ya no tan muchachos, se preocupan mucho de lo que dicen los medios en vez de lo que es manifestado por las generaciones de su entorno. Esto nos lleva a una reflexión sobre la importancia de los ritos simbólicos y sobre lo que pasa hoy bajo el discurso de la ciencia, que tiende a todos iguales, y al discurso capitalista que genera nuevas formas del síntoma. Si partimos de la idea de que el síntoma es la significancia de las discordancias entre lo real y la ideología. Aquí estoy citando a Althusser, Althusser, en un momento de su obra recogido por Lacan. Hay hoy una banalización de las pérdidas subjetivas que fue instalándose, al menos en Occidente, a lo largo del siglo XX, y que deja al sujeto con escasos recursos simbólicos para dar una respuesta a lo que le pasa. Es decir, las pérdidas, todas las pérdidas, producen una sacudida en el fantasma. Eso ya lo sabemos. Lacan lo cuenta en el seminario 14 que hemos visto, por ejemplo, en Valencia esta mañana, en el seminario teórico. Las pérdidas producen una sacudida en el fantasma, conmocionan y atañe a lo público, a lo privado y a lo íntimo. Tres aspectos que el analista debe ocuparse. Lo público en los rituales, que sancionan las pérdidas. Lo privado, que posibilita y articula los discursos. Y lo íntimo en la posibilidad de subjetivizar lo perdido. Ahora voy a hablar de un apartado que le he titulado Construcción social y particularidad del sujeto. Ya Lacan nos alerta de un error ético que sería el que cometeríamos los psicoanalistas si no nos ocupáramos de la subjetividad de nuestro tiempo. Por eso hay que establecer una diferencia con los niños y adolescentes de ayer o respecto a los niños y adolescentes de mañana, es decir, situarse en la diacronía. Las políticas sociales y familiares se ocupan de la sincronía generacional
creando segregación en las diacronías, creando compartimientos estancos donde las generaciones se conocen pero no se reconocen, pues ya ni siquiera se transmiten las filias y fobias familiares que de puro aburrimiento eran simbólicas y que producían efectos. Neuróticos sí, sin duda, pero simbólicos y modos de introyectar identificaciones yoicas del más variado paisanaje. Pues como sabemos, el deseo del otro afecta a las identificaciones por medio del estadio del espejo. La adolescencia es un momento de crisis, porque las pulsiones ocupan la escena, produciéndose conductas de riesgo donde el goce se desata y se hace necesario un nuevo anudamiento de lo que llamamos goce y sentido, pero no en el sentido imaginario, sino en el sentido real. Para Lacan, el acting out es una de las respuestas más frecuentes en las pérdidas, dado el encuentro con la angustia, y solo convirtiendo la angustia en dolor, permitiremos al sujeto encontrar una significación de su lugar en relación al objeto perdido. El psicoanálisis es el tratamiento de lo real por lo simbólico, la creencia de que el inconsciente descentra al sujeto de su razón, que la estructura es el texto mismo del goce y que el conocimiento no tiene nada que ver con el saber, eso ya lo sabemos. Pero conviene detenernos brevemente en el hecho de que la educación se articula en lo discursivo y tiene efectos. Hunde sus raíces en lo simbólico a través de la historia de la humanidad y a través de la historia de un sujeto concreto. Y aun cuando rige identificaciones y es formadora del yo, sabemos por los discursos de Lacan que es imposible. Ante ese imposible, la respuesta hoy, la que sostienen la mayoría de los profesionales de la enseñanza, se sitúa en la impotencia de la transmisión. El sistema educativo, con ayuda de los psicólogos, es una máquina de dar sentido, ahora imaginario, a los problemas de los adolescentes, algo que tenemos que tener muy en cuenta los psicoanalistas. Al respecto, Freud nos dice que hay algo traumático en este momento de la vida, que es una invariable estructural y que hay un duelo a realizar, pues en la adolescencia hay un nudo entre lo sexual y la muerte. La adolescencia atañe al cuerpo como construcción imaginaria y simbólica, más allá del organismo, a la identidad, al yo, la imagen, a la relación con el otro, a la elección de un nuevo objeto y una nueva meta pulsional, donde se produce un reencuentro con la sexualidad. Después del estado de latencia que nos cuenta Freud, se produce un reencuentro, pero ya desde otro lugar y no desde la sexualidad polimorfa infantil que también sabemos que está descrita por Freud. De tal manera que la sexualidad en la adolescencia es un acontecimiento del cuerpo. Para el psicoanálisis no es un periodo evolutivo como para la psicología. Se trata de la metamorfosis de la pubertad, bella palabra de Freud para transmitirnos de qué se trata, donde el narcisismo se reconfigura tal y como Freud lo formuló. Contiene elementos cronológicos, biológicos, psicológicos, sociológicos, que inevitablemente llevan a una procrastinación, pues los adolescentes sufren los efectos del orden simbólico en mutación, lo cual produce enormes efectos de desorientación en ellos. Si la infancia, lo sabemos por Lacan, es un periodo de desamparo radical a merced del otro, la adolescencia es un momento de soledad radical respecto a lo familiar y la nueva identidad sexual. Anuda cuerpo, imagen e ideales, y la socialización del sujeto puede hacerse bajo el modo sintomático. El otro día, Salvados, en la semana pasada, perdona Walter, es un programa que se hace en España, hablaba de lo terrible de la información de Internet respecto a los jóvenes
y los estragos que producen en, en- en mentalidades jóvenes donde no hay límite a lo que pueden ver o a lo que pueden pensar. Bueno, con todo lo anterior se puede afirmar que los jóvenes buscan salidas, por otro lado, como todo sujeto, unas veces aversivas, otras sublimatorias, con el fin de transitar lo imposible de la proporción sexual y el no saber acerca del sexo. En este proceso, algo de la emergencia del nuevo cuerpo sexuado se revela como difícil de metaforizar y aparece la angustia o los síntomas, en general la angustia. El difícil proceso de construir una identidad propia da lugar a una serie de impases entre, por un lado, querer ser independientes y a la vez añorar la seguridad que da la dependencia infantil. ¿Por qué? ¿Qué es un niño? Si seguimos a Freud y a Lacan. Un niño es un pequeño sujeto que puede venir al mundo a título de síntoma de los padres, a título de falo o a título de objeto. Y estos tres lugares que les otorgan los padres tejen distintos destinos para el niño que se reactualizarán en la adolescencia. Por eso, la infancia condiciona al sujeto, pero no lo determina. Hay que distinguir entonces entre duelos estructurales de la adolescencia y pérdidas reales de los adolescentes. Al respecto de los duelos estructurales, Freud especifica el peso de las generaciones en la constitución del futuro de los individuos. Lacan plantea lo mismo en sus trabajos sobre la familia del 36, el mito individual del neurótico 52, lo que posteriormente se enriquecerá con el seminario 11, con las operaciones de alienación-separación que intervienen en la constitución del sujeto. En la adolescencia se produce un nuevo anudamiento en la relación entre cuerpo y lenguaje, es decir, el deseo del otro define la alienación que se instaura por la repetición y el goce implicado en su textura. Y saber que no hay goce más que del cuerpo es propiamente poner el cuerpo y el goce también en relación a la alienación. Los adolescentes son sujetos vulnerables que tienen que elaborar la pérdida del niño que fueron, del duelo por el cuerpo de la sexualidad infantil y el duelo por los padres que han tenido en la infancia y se pierden en la adolescencia, y que provoca la importancia de la instalación de figuras sustitutas. Por ejemplo, Freud habla del papel que jugaban los profesores para él. Es muy, muy bonito lo que dice, era más importante la existencia de mis profesores que en los conocimientos que me transmitían. Con eso yo me hice un futuro. Es un texto muy bonito de Freud. Bueno, es importante señalar que la identidad no surge en la adolescencia, ya que se ha ido construyendo. La identidad es un proceso con cambio en las relaciones de objeto, con pérdidas y separaciones que se viven con dolor. Por otro lado están las pérdidas reales de gente querida en la época adolescente. El sujeto se inscribe en una filiación y recibe su herencia biológica y simbólica. Dada la división estructural del sujeto, este no abandona fácilmente su lazo con las personas que mueren de su entorno. Las alucina, habla con ellas y de ellas, las incluye en su vida cotidiana y su falta deja un agujero presente durante mucho tiempo. Freud habla de ambivalencia de sentimientos y Lacan dice que en el fondo de todo duelo hay una ofensa, refiriéndose al duelo de Hamlet, pues en el fondo de ese duelo hay un crimen de donde parte el drama. Finalmente, Lacan explica que cuando algo se pierde, todo lo simbólico debe responder a esa pérdida. Se trata de qué se hace con eso que Freud llamó pulsión y Lacan objeto A. Tanto Freud como Lacan propone que si está en duelo por aquel a quien, por haber amado, odiado, deseamos algún mal. Falta entonces en su versión culpable, pero falta también en su lugar de causa. Yo era su falta, me hace falta.
habla de que el objeto está implicado en el fantasma. Hay un ejemplo muy bonito que yo cito cuando tengo que hablar de eso, que es una película, se llama Un monstruo viene a verme. ¿La conocéis? Es un, Sí. un monstruo que visita a un niño y a lo largo de la película se va viendo qué papel cumple el monstruo en su vida, para finalmente desvelar que él tuvo un pensamiento respecto a su madre enferma, de que ojalá se muriera y dejar de sufrir. Y ante esa culpa, el monstruo viene a ocupar el lugar de perdonarle, entre comillas, ¿no? Es una película de una sutileza impresionante que os recomiendo. Es de Bayona, el mismo que hace lo de los chicos que se quedaron atrapados en la nieve. La nieve. Sí, sí. Es del mismo director que lo de la nieve. Que ya, por lo que dice Sánchez, el que la conoce, sabes que trata los temas con mucha sutileza. ¿Mm? Sí, sí. Bien. La cuestión del duelo es planteada por Freud en Duelo en Melancolía, como sabemos, pero no solo Freud se ocupa del duelo, su elaboración y sus consecuencias clínicas. También Melanie Klein dice que el trabajo de duelo está ligado a duelos tempranos, es decir, lo que dice Melanie Klein es que un duelo actual revive un duelo primario. En la escuela inglesa también predomina la visión del adolescente como un sujeto en duelo. Por ejemplo, Winnicott se esforzaba más en acompañar la crisis de la adolescencia que en curarla. Esto es un dato clínico que quizás podamos retomar después. Manoni se pregunta si las crisis de la adolescencia son el comienzo de la enfermedad mental o si son las crisis contrariadas el comienzo de la enfermedad mental. Refiere que el analista no podrá hacer nada con el adolescente si se limita a lo que considera un saber serio, el cual, por otro lado, como los que tratáis habitualmente niños sabéis, el adolescente no entra. Las elaboraciones lacanianas sobre el estadio del espejo y lo prematuro del cachorro humano dan pie para el trabajo psicoanalítico con los adolescentes. Por eso Lacan ubica la muerte de un ser querido en el orden de la privación, no en el orden de la castración. Dirá, la pérdida de aquel cuya falta fuimos produce un agujero en lo real. El trauma como encuentro con lo real desarma la trama significante que sostiene la subjetividad y deja como saldo mayor sufrimiento. Habitualmente el adolescente no se queja, no se pregunta, no tiene palabras para nombrar lo que le pasa. Se trata de fenómenos que tienen una vertiente de goce, no de síntoma subjetivo. Y es importante trabajar la posible recomposición significante y para ello es necesario encontrar un lugar traducible en el otro. Por lo tanto, para subjetivizar un duelo es preciso que el mismo pueda ser traducido en el orden del lenguaje, de los rituales simbólicos. Eso también pasa en Un monstruo viene a verme. Problemas clínicos actuales. Los casos de adolescente podríamos presentarlos como variaciones singulares de separación. Y esas variaciones tienen que ver con el modo en que el otro se encarna, pero también con la estructura y la respuesta sintomática del sujeto. La separación es la tarea fundamental del adolescente. En realidad, la separación es la tarea de todos y cada uno de nosotros, seamos adolescentes o no. Pero no solo la separación de su familia, sino fundamentalmente la separación de él mismo como niño, del objeto que él era para los padres de la infancia. Esta es la separación más difícil y ahí es donde adquiere relevancia la estructura, los recursos con los que cuenta el sujeto para responder a esa coyuntura. Y por eso es importante la respuesta del analista en la clínica con adolescentes. Vamos a oír inmediatamente un caso clínico magnífico donde la respuesta del analista produce efectos. Lo vamos a ver enseguida. Continúo. Lacan, analizando un texto clínico de Margaret Mead
subraya su lectura de la intervención atípica que produce un efecto posibilitador. El analista se muestra en falta y entonces la paciente puede encontrar un lugar en el espacio analítico. Pues hay algo en común entre la clínica de los pacientes graves y la clínica de los adolescentes. Generalmente concurren en estado de locura por una perturbación de lo imaginario que se expresa por alteraciones respecto a la imagen del cuerpo y alteraciones en relación a sus semejantes. Pero locura no es necesariamente psicosis. Entonces, poder diferenciarlas puede ser una de nuestras mayores responsabilidades éticas. Lacan da pie para pensar las locuras en acerca de la causalidad psíquica y lo sigue haciendo hasta el Seminario 21, para terminar diciendo, es el desanudamiento de los tres registros lo que enloquece. Y ahí hay que ser muy sensible respecto a la última enseñanza de Lacan. Resulta importante para la intervención clínica conocer la irrupción del goce sexual en la subjetividad, pues la adolescencia es un largo trabajo de elaboración de la falta en el otro. En la pubertad, el sujeto se despierta del sueño de que el otro sabe y que tiene todas las respuestas. Se pierde la ilusión de un otro sin fisuras. Es un momento de ruptura epistemológica, podríamos decir. He dejado y dejo de lado la cuestión de los fenómenos clínicos que se producen en la adolescencia y la importancia de la constitución de un síntoma analítico para salir de los impases de ese momento lógico de la vida adulta. Pues me consta que la temática de este curso en RIMNA es el síntoma en el niño y en el adolescente, entendido como un nudo real donde está la verdad del sujeto. Si eso habla, traducir el síntoma en un valor de verdad pone en juego el saber del analista por medio de la interpretación, nos dicen los organizadores, pienso que siguiendo el seminario 14, y nos advierte de jugar sobre el equívoco para no alimentar el síntoma de sentido en los casos clínicos desde una perspectiva psicoanalítica. Nada más. Bueno, muchas gracias, Pilar. Creo que